¿Sí? ¿Habría alguna posibilidad de que grabe la clase? Sí, todas. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, profe. Bueno. ¿Y dónde tenemos acá? A ver si ustedes me ayudan. Ya me olvidé. ¿Dónde está la grabación? ¿Dónde puedo grabar? A ver si acá. No. Vamos. Ok. Entonces ahí vamos de nuevo. Ah, listo, ya lo vi. Ya lo vi. Recording in progress. Listo. Ahora sí. ¿Se puede ver ahí la pantalla? Sí, profe. Bueno, yo le voy a pedir, para que esto no sea un monólogo y hable yo solo, que alguien pueda leer este enunciado, lo que está acá. A ver quién se anima. Yo puedo leer, profe. Dale. Problema número 1. Se sueldan a tope dos chapas, como se muestra en la figura de espesor E igual a 1 centímetro y de longitud igual a 10 centímetros de ancho. L igual a 10 centímetros de ancho. El material es un acero SAE 1025. Se efectuó un control visual con tintas penetrantes. Calcule la carga P que puede soportar la unión. Bien, muchas gracias. Bueno, acá vamos a hacer algunos comentarios respecto a, por ejemplo, cómo se pueden soldar dos chapas o dos elementos mecánicos. Y eso quisiera que alguno de ustedes me responda o opine. ¿Que han escuchado una teoría? ¿Que se acuerdan? ¿A tope o en ángulo? A tope, bueno, bien. Ese es un comentario. El segundo comentario es, ¿qué significa SAE? ¿Para qué sirve? Es una clasificación de ceros, según norma. Bien, 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 buenísimo. Y después, ¿qué saben del control visual con tintas penetrantes? ¿Para qué sirve? Para saber si hay... Bien, bien. Bueno, entonces veamos qué es lo importante que tenemos que rescatar de este enunciado y a dónde queremos llegar. Y por otro lado, lo que nos viene de maravilla es este esquemita, ¿sí? Donde muestra, hay una vista de frente, ¿sí? Y una vista de perfil. ¿Qué se puede ver en la vista de frente? Bueno, el ancho del elemento que queremos soldar, cómo está aplicada la carga, se ve acá, está indicada el cordón de soldadura, ¿sí? Y en esta vista lateral lo que podemos ver es acotado el espesor del material a soldar, la carga también y cómo es esa soldadura a tope. Entonces, veamos ahora cómo nos organizamos con la información esta que está en el enunciado, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a sacar del enunciado? El espesor, eso que estaba indicado en esta figura, la longitud, es decir, el ancho, los datos del acero, ¿sí? Acero SAE 1025,
y lo referido a los controles que se le hicieron a la soldadura. Y fundamentalmente es saber a dónde queremos llegar con la resolución de este problema, que es a determinar la carga P que puede soportar esta unión, este cordón de soldadura que me está permitiendo unir este pedazo o este material con este otro material del otro extremo. ¿En qué va a consistir la resolución? Primeramente, lo que tenemos que hacer es determinar la tensión admisible del material, ¿sí? Y para ello, lo primero que vamos a hacer es considerar que esta carga, que va a estar actuando en este componente, soldado, va a ser una carga estática, ¿sí? Es decir, que va a ser una carga constante. Lo que hay que recordar acá de la teoría para determinar esa tensión admisible es lo referido a cargas estáticas, ¿sí? Ustedes en la teoría seguramente tienen esto que les estoy mostrando acá, que me permite a través de esta expresión calcular la tensión admisible haciendo uso de una serie de factores o coeficientes de seguridad. Ya vamos a ver qué es cada uno de estos coeficientes, que lo tienen acá abajo. Y además tenemos que conocer el sigma de fluencia cuando estamos trabajando con cargas estáticas. La situación es diferente cuando trabajamos con cargas dinámicas, ¿sí? Se calcula de una manera muy parecida, pero el sigma que usamos para el cálculo de la tensión admisible ya pasa a ser un sigma de fatiga, ¿sí? Variables, ¿sí? Y lo que cambia acá respecto de la otra situación de carga estática es el coeficiente C3, en el otro era C2, ¿sí? Y eso se usa, ¿sí? O lo sacamos a este coeficiente de esta tabla que tienen acá en función del esfuerzo, o sea, miramos estas columnas dependen del esfuerzo, y por fila entramos si estamos en presencia de una soldadura a tope o si estamos en una soldadura en ángulo. Pero vamos a este detalle, que es el que vamos a aplicar en este ejercicio, donde el coeficiente C es un coeficiente de seguridad que tiene un rango comprendido entre 0,25 y 0,5, ¿sí? Es decir, que es una fracción. O sea, estoy multiplicando la tensión de fluencia por un coeficiente que va a estar comprendido entre 0,25 y 0,5. ¿De qué va a depender su valor? Va a depender de el grado de responsabilidad de la pieza a soldar y la situación considerada. Es decir, el valor que va a adoptar o que nosotros vamos a adoptar para el cálculo de la tensión admisible haciendo referencia a este coeficiente va a depender de la aplicación, es decir, dónde está aplicada la soldadura en algún equipo en particular. En cuanto a C1, se refiere a la calidad de la ejecución, es decir, a la calidad de la soldadura, es decir, si hicimos controles buscando falla en la soldadura, ¿sí? Como dice ahí, grietas, sopladuras, óxidos, escorias, poros, ¿sí? Ese valor va a estar comprendido entre 0,5 y 1. ¿Y qué se adopta? Se adopta el valor 1, este C1, coeficiente C1, adoptamos igual a 1 cuando se han realizado
todos los controles a la soldadura, ¿sí? Eso es lo que tienen allí indicado. El coeficiente C2 hace referencia al tipo de soldadura y al esfuerzo, ¿sí? Y tienen acá la tabla para la determinación de C2. Y el sigma de fluencia, bueno, hay una tabla, que acá la tengo, donde lo que van a hacer es entrar en esta columna con esa clasificación, en este caso entraríamos con 1025, ¿sí? Y lo que hacemos es buscar el valor de el sigma de fluencia en esta columna, cortamos con esta fila y encontramos ese valor. Lo que hay que tener cuidado acá son las unidades, ¿sí? Las unidades que tiene esta tabla son en kilogramos fuerza por milímetros cuadrados, ¿sí? Entonces hay que ver, hay que convenir si vamos a trabajar con milímetros, con centímetros, ¿sí? Y en función de eso, cambiamos o no el valor de esa tensión que sacamos de esa tabla. Entonces volvamos al problema 1. Este valor del sigma de fluencia, entonces, lo sacamos de la tabla, y acá en particular yo adopté trabajar con centímetros, ¿sí? Así que lo que hice es pasar de kilogramos por milímetro cuadrado a kilogramos por centímetro cuadrado. Otra cosa que quiero mencionar acá es que si bien acá ustedes ven kilogramos, son kilogramos fuerza, ¿sí? Porque acá estamos hablando de tensiones. Recuerden que las tensiones son fuerza por unidad de área, ¿sí? Entonces, cuando nosotros acá tenemos indicado kilogramos, son kilogramos fuerza. Acomodo en una celda el coeficiente C. Recuerden que eso estaba comprendido, el coeficiente de seguridad estaba comprendido entre 0,25 y 0,5. Entonces acá yo adopté un valor más o menos intermedio entre 0,25 y 0,5. Y también pensando de que esto a lo mejor podría ser, qué sé yo, el extremo de una pluma, donde cargamos o estamos levantando algún peso, ¿sí? Y donde, digamos, el compromiso de la pieza es medio, ¿sí? O no es, digamos, ¿cómo les podría decir? La responsabilidad de la pieza por ahí no es muy alta, ¿sí? Por eso es que adoptamos un promedio entre 0,25 y 0,5. Obviamente, estoy en una situación más conservadora cuando adopto el valor de 0,25, ¿sí? Yo acá estoy en un valor intermedio entre los extremos de ese rango de 0,25 a 0,5. El C1... Profe, disculpe, ¿podría Sí. repetir cómo saca el C? No estoy entendiendo. O no lo escuché, no entendí muy bien cómo lo saca. Bueno, el coeficiente C, habíamos dicho que era el coeficiente de seguridad, ¿sí? Y te había dicho que teníamos que hacer referencia a cuando estábamos trabajando con cargas estáticas, ¿sí? C era el coeficiente de seguridad, o sea, nosotros afectamos para el cálculo de la tensión admisible una serie de factores que multiplicado al sigma de fluencia me va a dar la tensión admisible. Todos estos son coeficientes, este de seguridad, este referido a la calidad o al control de calidad de la soldadura, ¿sí? Y este está referido al esfuerzo y también al tipo de soldadura, es decir, si estamos en presencia de cordón, de una soldadura a tope o de una soldadura en ángulo. Entonces vos podés ver acá que al C lo definimos como un coeficiente de seguridad que puede tener un valor comprendido entre 0,25 a 0,5.
Es decir, que es una fracción. Si yo estoy multiplicando un número por una fracción, lo que voy a obtener es un número más pequeño a este sigma de fluencia, porque justamente es un factor de seguridad, ¿sí? Estoy tomando, si solamente estaría considerando este coeficiente y no el resto, lo que estoy haciendo es me estoy poniendo en una posición conservadora, ¿sí? Es decir, me estoy guardando algún margen, ¿sí? Y no estoy trabajando con el sigma de fluencia tal cual lo saco de tabla, ¿sí? Eso es lo que tienen que recordar ustedes, que seguramente vieron en estática y resistencia a los materiales. Creo que ustedes siguen teniendo dos materias al respecto, ¿sí? Tienen que recordar que era un coeficiente de seguridad. Acá básicamente decimos eso, mencionamos que está entre 0,25 y 0,5, es decir, entre un cuarto y un medio, y que el valor que yo vaya a adoptar va a depender de dónde estemos aplicando el cordón. Y eso quiere decir, de acuerdo a la responsabilidad de la pieza y de la situación, es decir, de la aplicación, dónde está aplicado el cordón de soldadura. Entonces, para este caso en particular, donde yo les digo que esto puede ser el extremo, donde de acá se cuelga una carga, ahí consideramos, como no tengo, digamos, otro elemento de juicio, bueno, tomo un valor promedio porque esto, digamos, no puede explotar, ¿sí? Sí puede afectar a alguien si esto se corta, podría caer una carga, pero bueno, uno va tomando, digamos, recaudos de no pasar por debajo de la carga, o sea, no tan solo toma recaudo mecánico o constructivo, sino que también se generan protocolos o procedimientos de trabajo para que los accidentes no ocurran, ¿sí? Entonces yo acá, como no tengo otro elemento de juicio, tomaré un valor intermedio entre estos dos valores. Es por eso que ahí saqué un 0,35. En cuanto al C1, lo que tengo que hacer acá es estar atento a ese dato que me daba el enunciado respecto de qué controles se habían hecho a la soldadura. En este caso, lo que nosotros habíamos sacado del enunciado referido al control de calidad era que solamente se había hecho un control visual y el procedimiento era con tintas penetrantes. Este procedimiento, lo deben haber visto en la teoría, me permite encontrar fallas más bien superficiales, ¿sí? Pero no puedo ver a través de todo el cordón de soldadura, ¿sí? Entonces es un control solamente visual parcial, ¿sí? No se le llevó a cabo exhaustivamente todos los controles a la soldadura. Ya vamos a ver más adelante que de acuerdo a la aplicación sí se hacen controles más importantes, ¿sí? Con efecto, con una mayor, digamos, decisión a encontrar fallas, porque a lo mejor podríamos estar soldando un tanque con gas, un gasoducto, o una caldera, un recipiente sometido a presión, donde los riesgos o la responsabilidad de la pieza es mucho más grande, ¿sí? Entonces acá se ha hecho solamente un control visual y de nuevo yo ahí, digamos, tomo una posición intermedia entre el 0,5 y 1, hago un promedio entre esos dos valores extremos, ¿sí? Y adopto el 0,75. En cambio, para el C2, lo que tengo que hacer acá es remitirme a una tabla donde voy a sacar este valor en función de cómo esté hecha la unión, es decir, si está hecha a tope o en ángulo, y también teniendo en cuenta el esfuerzo o la solicitación a la cual se encuentra sometida la unión. Y acá les pongo que tienen que ver lo que es cargas estáticas, es decir, deberían venir
a esta parte que la tienen en la teoría, y entonces, como se trataba de una soldadura a tope, que esto lo sacamos del gráfico, ¿sí? Y que el esfuerzo es un esfuerzo de tracción, por lo que analizamos qué es lo que hace esa fuerza sobre la soldadura. Entonces de acá nos llevamos el 0,75. Ese 0,75 es el valor que tengo cargada en esa celda. En esta celda de acá lo que tengo es calculado, ahora sí, el sigma admisible, teniendo en cuenta el material SAE 1025 y esta serie de coeficientes. Entonces acá, si ustedes pueden ver ya en la celda, yo estoy parado en esa celda, y lo que tengo es una productoria, es decir, un producto de factores, ¿sí? Donde tenemos esos tres factores, C, C1, C2, y el sigma de fluencia. Recuerden que para multiplicar en Excel lo que usamos es el asterisco, ¿sí? Y recuerden que Excel trabaja con números, entonces en la celda solamente tienen que haber valores numéricos, ¿sí? Y en la celda del costado, indicando que estos 10 representan centímetros, pero lo hago en otra celda, no en la misma celda donde está el número. Si no, me saldría acá un error, ¿sí? O sea, Excel calcula en función de números, ¿sí? Excel es como una gran computadora, calculadora, y lo vamos a usar o lo van a usar ustedes a futuro en su trabajo y también en lo que queda de la carrera, ¿sí? Bueno, hasta ahí lo que hicimos es calcular el sigma admisible. El segundo paso de este procedimiento de resolución sería plantear la ecuación de resistencia, ¿sí? Ustedes recuerden que esta carga lo que hace sobre las secciones transversales de esta pieza es estirar, ¿sí? Separar esas secciones transversales a esta carga. Es por eso que estábamos en presencia de una solicitación o un esfuerzo de tracción, ¿sí? Entonces ahí la expresión de la ecuación de resistencia es esta que tienen acá, que el sigma admisible es igual a la carga máxima, P, sobre el área útil o el área resistente, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que recordar acá? Parece que vamos muy lerdo. ¿Qué es lo que tenemos que recordar acá? Que el área útil está vinculada con una longitud útil, ¿sí? Si la soldadura es abierta, la longitud útil que se considera para el cálculo de esa sección útil o sección resistente, la vamos a calcular como la longitud de ese cordón o de esa pieza que vamos a soldar, menos 2 veces el espesor, ¿sí? Con este valor de longitud útil es que vamos a calcular la sección útil o la sección resistente. ¿Cómo? Multiplicando el espesor por esa longitud útil. Entonces acá lo que tienen cargado ustedes en esta celda es el cálculo de esta longitud útil, y acá lo que tienen son los 10 centímetros, ¿sí? Los 10 centímetros menos 2 veces ese espesor. Es lo que tienen cargado en esa celda. Ahora, con este valor, como les comenté, calculamos el área útil. Ahora, de esta expresión, lo que yo conozco es el sigma admisible, que lo había calculado en este paso. Tengo calculado el área útil. Entonces, de esta expresión lo que no conozco es P. Entonces, lo que termino haciendo es despejando P, y recuerden que estas son unidades de fuerza, o sea, son kilogramos fuerza. Y esa sería la carga máxima que podría soportar
este cordón de soldadura. ¿Alguna duda hasta ahí? No, la verdad que está entendida. Pasemos al problemita 2. A ver quién se anima a leer esto. ¿No hay voluntarios? Yo puedo leer otra vez, profe. Dale, agradecido. Bueno, problema número 2. Se sueldan dos chapas, como indica la figura, y la unión es sometida a carga excéntrica. El espesor de la chapa es E igual a 0,7 centímetros y el material es acero SAE 1035. Se realizaron todos los controles a la soldadura. La carga P igual a 1000 kilos, la longitud es X1 igual a 2 centímetros y X2 igual a 4 centímetros. Calcular las longitudes de los cordones de soldadura L1 y L2. Bien, entonces tenemos que considerar a dónde queremos llegar, es decir, cuál es el objetivo de este problema. Evidentemente es el cálculo de la longitud de estos dos cordones, ¿sí? L1 y L2. También tener en cuenta, como está acá esquematizado, representado, que la carga no está en el centro, ¿sí? Por eso es que dice que hay una carga excéntrica. No está en el centro de esta pieza, de este órgano, ¿sí? Tenemos el dato de la fuerza que está aplicada, tenemos el dato de el material, ¿sí? Tenemos el espesor de la chapa. Acá tenemos de nuevo una vista lateral que me va a permitir interpretar cómo es la soldadura, en este caso una soldadura en ángulo, ¿sí? Entonces, de nuevo, acá seleccionamos celdas donde vamos a cargar los datos de la carga, del espesor de la chapa, del tipo de acero y cuáles son los controles que se le han hecho a la soldadura. En estos casos se han hecho todos los controles de calidad de esa soldadura. Y, de nuevo, apuntar cuáles son las incógnitas, a dónde pretendemos llegar. De nuevo, para la resolución, el primer paso sería encontrar cuál es el sigma admisible, ¿sí? De nuevo acá lo que vamos a hacer es considerar, si no dice nada del enunciado, vamos a considerar que estamos en presencia de una carga P, que es una carga estática. De nuevo, vamos a tabla para encontrar el sigma de fluencia de este acero y sí vamos a comentar brevemente cómo encontramos estos coeficientes de seguridad. Acá me dicen que hemos hecho todos los controles de seguridad o controles de calidad a la soldadura. Es decir que para este caso vamos a considerar C1, que era ese coeficiente que hacía referencia al control de calidad, igual a 1, ¿sí? Es decir que acá ya estoy en una posición menos conservadora. ¿Por qué? Porque ya tengo la seguridad de que esa soldadura está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos hecho todos los controles. Entonces acá ya no lo afecto con un valor que es una fracción. Recuerden que este valor estaba comprendido entre 0,5 y 0,1. Pero al haber hecho todos esos controles de calidad, considero ese C1 con el valor de 1, es decir, en la posición menos conservadora. Ahora bien, como para acompañar esa, digamos, esa responsabilidad que aparentemente tiene esta pieza alta, ¿sí? Yo sí acá, cuando considero el coeficiente de seguridad, ahí sí adopto esa posición de máxima seguridad, es decir, esa posición súper conservadora, donde recuerden que este factor podía variar entre 0,25 y 0,5. Entonces, al haber hecho yo
todos los controles de calidad de la soldadura, acompaño, ¿no?, considerando el coeficiente de seguridad máximo, en este caso sería 0,25. Máximo en el sentido que necesito máxima seguridad, pero numéricamente es el valor más bajo porque me va a permitir que este sigma admisible sea un valor más bajo todavía. En cuanto al coeficiente C2, de nuevo vamos a la tabla y encontramos ese valor en función de el tipo de soldadura, en este caso es ángulo, y lo podemos ver acá. Y en cuanto también teniendo en cuenta el esfuerzo al cual va a estar sometido. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la acción de esta carga va a generar que hayan superficies que quieran separarse entre ellas, ¿sí?, en forma tangencial sobre esta cara, ¿sí?, y sobre la cara de abajo, es decir, sobre este cateto y sobre ese cateto. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Que cuando tenemos una soldadura en ángulo, no consideramos ni este cateto de abajo, ni este cateto vertical, sino más bien lo que consideramos es la garganta, que ahora vemos que es eso, ¿sí? Sería la longitud de este segmento, ¿sí?, que es perpendicular a este lado de acá, ¿sí?, y que forma, este segmento forma 45 grados con la horizontal o 45 grados con esta vertical. Esto sería el espesor de la soldadura y esto también sería el espesor de la soldadura. Esto seguramente lo vieron en la teoría, que es este valor, ¿sí?, y por qué y cómo se lo usa para el cálculo de la unión útil. Esta reunión ya se termina y cuando se termine abrimos una nueva sala con los mismos datos que están en la plataforma, ¿sí? Entonces, sigamos por acá. Teniendo ya el cálculo de la tensión admisible, para el esfuerzo de corte, una manera práctica es considerar que el sigma, la tensión admisible al corte, tau, la podemos considerar como admisible al corte, tau, podemos calcularla como un medio por el sigma admisible a la tracción. Entonces, aplicando simplemente esta expresión y conociendo o habiendo ya determinado el sigma admisible, ahí simplemente calculé ese tau admisible al corte. Como cálculo intermedio, en este caso yo lo que necesito es determinar qué carga efectivamente van a estar actuando sobre este cordón y sobre este cordón. No van a ser cargas iguales porque justamente esta carga no está en el centro geométrico de esta pieza, sino que está aplicado en forma excéntrica, es decir, pasa por fuera del eje de simetría. Entonces, lo que acá hay que hacer para determinar la fuerza que está actuando efectivamente sobre este cordón y sobre este cordón es aplicar las ecuaciones de la estática, es decir, sumatoria de fuerza igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Haciendo eso, ustedes llegan a determinar que la carga que va a estar actuando sobre este cordón 1 tiene este valor, R1, y sobre este cordón que va a estar actuando esa carga con este valor. ¿Y eso cómo lo hacen? ¿Sí? Disculpe que le interrumpa, creo que no está grabando ahora. A ver, veamos. Mira, puede pasar lo siguiente. Quedó bajándose la primera grabación. Así que yo ahora le doy grabar. Espero que
que se haya grabado la anterior y que se grabe esta también, porque abrimos otra sala. Recording in progress. Si sería la sala Zoom que me da la facultad, bueno, ahí no habría problema. Pero bueno, no hay para 30 alumnos, no me la dan, ¿sí? Vamos de nuevo. Bueno, estábamos en cómo hacíamos la determinación de esas cargas. Yo acá le hice el diagrama de cuerpo libre, o sea, P, esa fuerza que queremos determinar sobre el cordón 1, sobre el cordón 2. Lo que hice acá es plantear sumatoria de fuerza en la dirección Y, en la dirección X. En la dirección Y no hay fuerzas, en la dirección X sí, considerando las direcciones de esa fuerza van estos signos. Sumatoria de momento, yo elegí este punto, pero ustedes podrían haber elegido el punto, el cordón 2, o el punto, o la línea donde está aplicada la fuerza P, eso queda a su criterio. Y acá lo que yo hice es trabajar algebraicamente de manera tal de encontrar cuánto vale R1 y R2. En este caso yo llegué a determinar que R1 era igual a esa carga P sobre este denominador que es 1 más X1 sobre X2. Con este valor se van a esta expresión y encuentran cuánto vale R2. Esto de nuevo es un repaso de lo que ustedes deberían haber visto en estática y resistencia en los materiales. Una vez que nosotros encontramos las magnitudes de las fuerzas que actúan sobre esos cordones, lo que hacemos es plantear para cada uno de ellos la ecuación de resistencia. Es decir, que lo que planteamos es la ecuación de resistencia al corte, donde lo que tenemos en el numerador es la fuerza que está actuando sobre el corte sobre la sección resistente. ¿Cuál es la sección resistente? Es la sección útil que la calculamos de esta manera, ¿sí? No usamos el espesor solamente y la longitud útil del cordón, sino que afectamos de este coeficiente, que si yo considero este coeficiente con este de acá, representa este cateto o este segmento A, que le llaman garganta de soldadura, ¿sí? Bueno, entonces, de esta expresión conocemos el tau admisible y conocemos ¿qué más conocemos de acá? Conocemos la magnitud de la fuerza. Entonces, con esos dos valores puedo despejar lo que es la sección útil, ¿sí? Eso es lo que estoy despejando de esta expresión y de esta de acá para cada uno de los cordones. Ahora bien, recordando esto, es que yo despejo de esta expresión y llego a que la longitud útil es de aproximadamente 6 centímetros y que la longitud útil para el cordón 2 es de 3 centímetros aproximadamente. Después que tengo que recordar cómo estaba relacionado la longitud del cordón con la longitud útil, que me permitía calcular la sección útil, ¿sí? Entonces, recordando esa relación que había entre longitud del cordón y la longitud útil, es que me permite despejar cuánto es la longitud del cordón 1 y del cordón 2. A esto era a donde queríamos llegar, que eran las incógnitas del problema. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, le quiero hacer una consulta. ¿Por qué, cómo se dio cuenta que era de corte o por qué es de corte el esfuerzo? Porque, claro, vos acá lo que tenés es, vos estás uniendo el material, este
esta planchuela, esta chapa, ¿sí? Lo estás uniendo a este otro elemento que está acá abajo, ¿sí? Que se puede ver en esta vista, ¿sí? Entonces, cuando vos tirás del extremo, vas a tratar de separar ambas piezas y las dos están vinculadas por ese cordón de soldadura que va a tratar de separarse de la otra pieza a través de o sea, de ese cateto. No sé si se llega a ver bien ahí, a ver, lo agrando. Como es una imagen, me aparece esa cruz ahí, pero se estaría separando, o sea, moviendo relativamente esta pieza respecto del cordón a través de esa cara, ¿sí? Y a la vez a través de esta cara del cordón también respecto de esta otra, ¿sí? Entonces acá lo que se hace, no trabajamos para el cálculo de la sección útil del corte, no trabajamos ni con este segmento ni con este segmento. Lo que hacemos es trabajar desde una posición conservadora, porque ustedes recuerden que este segmento es más pequeño que este y más pequeño que este de acá, que son los que componen, digamos, el cordón de soldadura es todo esto, ¿sí? Toda esta sección es el cordón de soldadura. Todo esto relleno es el cordón de soldadura. Entonces, este segmento es más chico que este. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Acá, recuerden que raíz cuadrada de 2 sobre 2, eso es 0,7. Entonces, estoy multiplicando un número por una fracción, entonces este producto va a ser más chico que E, ¿sí? ¿Y cómo me doy cuenta? Porque ¿cómo me doy cuenta que estamos en presencia de un esfuerzo de corte? Porque lo que estamos haciendo acá es separar, esa fuerza lo que está haciendo es separar el cordón de una de las chapas. Y si miramos el otro extremo del cordón, el otro cateto del cordón, lo mismo, queda una chapa y el cordón es como que hace un efecto de cizalla sobre esa chapa. No sé si ahí te queda un poco más claro. Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna consulta sobre esto? Profe, Sí. ¿cómo sería un esfuerzo de tracción en este caso? Porque el coeficiente es el mismo en la gráfica. De tracción. Bueno, acá tendríamos que tener, acordate vos, si nosotros acá lo tendríamos al corte y a la soldadura, esta soldadura de acá estaría a la tracción, porque ahí estoy tratando de separar las piezas y de separar superficies o secciones transversales a esta carga. ¿Qué más dijiste? No, eso, porque tiene el mismo valor en el cuadrito, Sí. la tracción y el corte. Ah, bien. ¿Está? Sí, Quería sí. saber qué diferencia podía haber o por qué usan el mismo valor. Seguramente ese valor es experimental, ¿no? Porque depende de cómo está hecha la soldadura, ¿sí? Y en este caso, seguramente ese coeficiente salió de una experiencia, ¿sí? Y bueno, la experiencia dio que esos dos valores son iguales. ¿Alguna otra consulta? O sea que cuando la fuerza es como decirlo, horizontal a la soldadura, es corte, y cuando es perpendicular lo puedo tomar como que es tracción, ¿verdad? Así más o menos sería. Yo creo que mejor tendrías que ver qué pasa con la superficie de las piezas que vos estás uniendo, ¿sí? Y tenés que recordar cómo se definían esos esfuerzos de tracción y corte.
El corte se generaba cuando dos superficies contiguas o una al lado del otro de la pieza, por acción de dos cargas, lo que hacía es tratar de que esas piezas se desplacen en el corte en forma paralela, ¿sí? Y cuando vos tenías un esfuerzo de tracción y considerabas ahora superficies perpendiculares a la carga, esa carga lo que producía era que la fibra neutra o esa superficie que estoy considerando, analizando, tienden a separarse, a alejarse, ¿sí? Eso es lo que tenés que tener en cuenta. Recordar esos conceptos. Vamos con el problema 3. Lo que tenemos acá en el problema 3 ahora es el vínculo o la unión de un perno que tiene un diámetro igual a 5 centímetros y lo estamos uniendo a una planchuela, a una chapa sobre un perfil, sobre el ala de un perfil, ¿sí? A través de un cordón de soldadura. ¿Cómo está dispuesta la chapa respecto de este perno? Está dispuesto de tal manera de que sobre el corte, sobre el ángulo que se genera, yo estoy haciendo la soldadura, o sea, estoy haciendo la unión de esas dos piezas con una soldadura en ángulo. ¿Qué me está preguntando acá este problema? Me está preguntando cuál sería el momento torsor que yo podría aplicar sobre este perno, sobre esta pieza, ¿sí? Si el sigma, tensión al corte por un esfuerzo torsor es de 190 kilogramos fuerza por centímetros cuadrados. Además nos da de dato el diámetro de ese perno y el H de ese cordón de soldadura. Entonces lo que vamos a hacer acá, en principio, es considerar esta expresión de resistencia, es decir, la del esfuerzo torsor, un momento torsor sobre un módulo resistente a la torsión, ¿sí? Entonces, esto debería ser menor a esa tensión de corte admisible, ¿sí? Por esfuerzo torsor. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá teniendo en cuenta esta expresión? ¿Qué era este W sub T? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Se acuerdan cómo se llamaba eso? ¿Qué era el J sub 0? Deben haber hecho varios cálculos. ¿Cómo, perdón? J sub 0 en el momento polar. En este caso es el momento polar, sí señor, el momento de inercia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calculaba eso? ¿Se acuerdan que en análisis matemático 2, bueno, la misma materia de resistencia de materiales, deben haber hecho algunos cálculos, sobre todo en análisis 2, usando integrales dobles, y en este caso, como la geometría es cilíndrica, ¿sí? En coordenadas cilíndricas, porque se da, digamos, la geometría en este caso. Hay dos maneras de hacerlo. O agarran la carpeta de análisis matemático 2 y revisan cómo se hacía el cálculo, o bien van a tabla, ¿sí? Teniendo en cuenta
de que tienen acá una sección toroidal o una sección anular, ¿sí? Bueno, de tabla, si ustedes lo buscan, como momento de inercia polar, les queda esta expresión para esta sección anular. Y recuerden después que el módulo resistente se calculaba como el momento de inercia dividido la distancia de la fibra más alejada a la fibra neutra. En este caso, la fibra más alejada, ¿sí?, sería D a la fibra neutra, que sería el centro de esta figura. Entonces, dividiendo esta expresión por D sobre 2, me queda esta expresión que tienen acá para el cálculo de WP. En este caso en particular, nosotros tenemos que el D mayúscula, recuerden que cuando tenemos una soldadura en ángulo, nosotros lo que tenemos, no trabajamos con este cateto, ¿sí? Trabajamos con este de acá. Entonces, si yo trazo o hago la proyección de este lado sobre este lado de acá, lo que yo tengo acá en esta proyección, o bien si hago un corte sobre el cordón para trabajar en una situación más conservadora, trabajando siempre con la garganta, este diámetro D es igual, como dice ahí, a D minúscula más A, ¿sí? El D mayor, o sea, el diámetro mayor de esa sección anular que yo voy a considerar, que estaría medida entre este valor y la línea de puntos, ese D mayor yo lo voy a calcular como el D minúscula más el valor correspondiente a la garganta de la soldadura, ¿sí? Entonces reemplazo considerando ese valor de D en esta expresión y me queda esta expresión que tienen acá. Ahora bien, como yo conozco el valor de H, teniendo en cuenta que A es el coseno de 45 o raíz cuadrada de 2 sobre 2 por H, y H era un dato, yo sé cuánto vale A, sé cuánto vale D, por lo tanto me permite calcular el módulo resistente WP. Una vez que yo conocí este valor, lo llevo a esta expresión y de acá despejo cuánto vale el momento torsor. ¿Por qué? Porque esto era un dato, esto era, digamos, lo pude conocer, entonces, o bien de esta o de esta expresión, ¿sí? Entonces, de acá simplemente de esta expresión yo calculé el momento torsor, que se puede aplicar a esa soldadura que está vinculando esa chapa con ese perno. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera es, recuerden ustedes que el momento torsor, en este caso, yo necesitaría aplicar un momento torsor sobre esta pieza, ¿sí? Ahora bien, yo podría también calcular, digamos, la soldadura, o más bien calcular ese momento torsor que me estaban pidiendo acá, planteando una ecuación de resistencia al corte, ¿sí? Para ese caso, yo lo que tendría es que plantear esa ecuación de resistencia pura, ¿sí? Donde interviene una fuerza y un área al corte. Recuerden acá que cuando la soldadura está sobre un perímetro cerrado, es decir, que la soldadura es cerrada, eso está en la teoría también para que lo vean, la longitud útil es igual a la longitud de ese perímetro cerrado o soldado, ¿sí?
Por eso, si hacemos esa consideración de plantear la ecuación de resistencia al corte, el cálculo de esa área de corte, yo la puedo calcular de la siguiente manera. Pi por el diámetro. Pi por el diámetro, en este caso, sería el perímetro, ¿sí? El perímetro de esta circunferencia, ¿sí? Y A sería el otro segmento que me permite calcular esa área de corte. Es decir que estaría actuando, otra manera de ver, estaría actuando en forma perpendicular a este cateto, es decir, una fuerza que entra sobre este plano, sobre el plano que estamos viendo en la pantalla. La fuerza es tangencial, ¿sí? Es tangencial ¿a qué? A esta superficie y a esta superficie de acá, a ambos lados de este cateto. Esa es la otra manera de ver que el corte, o sea, si yo estoy aplicando un momento torsor sobre esta pieza, o una fuerza en uno de los extremos y haciendo que esto gire, ¿sí? Respecto de esta otra pieza plana que está acá abajo, ahí, o esta sería, mirando de arriba, lo que estoy considerando es no estas dos superficies que se quieren separar una de la otra, o sea, el cordón de esta de abajo o la de arriba del perno respecto de ese cateto, ¿sí? O sea, si este es el perno y yo estoy considerando todo el cordón de soldadura, la posición más desfavorable es considerar este segmento para el cálculo del área. Entonces yo acá lo que traté de que ustedes visualicen es de que este rectángulo sería, si yo vengo y corto el cordón de soldadura, considerando solamente este segmento, a la vuelta del perno, ¿sí? Es decir, hice un corte a la vuelta del perno, lo estiré y tengo pi por d, que sería la longitud de ese cordón, por la garganta, que sería un segmento tomado desde la posición más conservadora. No estoy tomando el espesor o la altura del cordón, estoy considerando este valor. Entonces, considerando con esas consideraciones, esa área expuesta al corte o esa área resistente tiene ese valor, y como el tau admisible era un dato, ¿sí? Yo de esta expresión puedo sacar cuánto vale F, es decir, cuánto vale la fuerza que estaría actuando sobre el cordón. Y ese cordón está actuando a una distancia d sobre 2. La fuerza, perdón, está actuando sobre el cordón a esa distancia, medida desde el centro de la pieza, que va a ser el centro geométrico sobre el cual va a tender a girar la pieza. Ese brazo de palanca sería d sobre 2. Entonces, conocida la fuerza y conocido el brazo de palanca, nosotros ahora acá podríamos calcular por este camino el momento torsor como el producto de la fuerza por el brazo de palanca, que sería d sobre 2. Me da este valor. Si ustedes acá comparan, ¿sí? Seguramente, y hacen un cálculo de la diferencia porcentual, van a ver que esto está en el orden de menos del 10%, y que este camino es mucho más fácil que por este camino, sí, siempre y cuando, si a este cálculo del momento de inercia polar lo hacen sobre todo con haciendo uso de las integrales dobles, ¿sí? Siempre más práctico o más corto este camino, con las consideraciones esas de tener en cuenta que para el área de corte lo que estamos usando es siempre la garganta y no
la altura del cordón, o sea, de los catetos, estos que tienen acá, ¿sí? O sea, no tomo este, ni tomo este de acá, ¿sí? De las dos maneras lo pueden hacer y ustedes pueden elegir el que les resulte más práctico. ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna consulta de esto? No, profe. Bueno, vamos con el problema 4, ¿sí? Veamos qué tenemos acá. Tenemos, para la construcción del tanque de aire comprimido de la figura, se utilizó chapas de acero SAE 1020. El diámetro del tanque en su parte central es igual a 1 metro. Se efectuaron todos los controles de soldadura. El recipiente trabaja a una presión de 7 kilogramos fuerza por centímetros cuadrados y lo que hay que hacer es determinar el espesor de las soldaduras para dos casos. Primero, cuando consideramos que la presión es constante y en el segundo caso, cuando la presión es variable. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer primero es revisar el desarrollo teórico de cuando hacían el cálculo de soldaduras para recipientes sometidos a presión de paredes delgadas. Lo que hay que revisar ahí es cómo se llega a las expresiones de los espesores, tanto longitudinal como transversal, ¿sí? Y en particular tienen que entender, digamos, esta parte de la teoría. Cuando se corte, de nuevo, hacemos una más, si no llegamos, ¿sí? Esta parte de cómo tienen acá los diagramas de cuerpo libre y por qué es que se proyecta la presión sobre la mitad del recipiente, ¿sí? Se proyecta esta superficie curva sobre este plano horizontal, y entonces lo que se hace es la proyección de esta curva sobre este plano y se trabaja con esa superficie proyectada y se emplea para el cálculo de la fuerza, ¿sí?, que origina esa presión. Esto tienen que verlo en detalle. Como les decía también, tener en cuenta las hipótesis de cálculo, ¿sí? Y en particular en este problema lo que hay que hacer es, de nuevo, digamos, sacamos los datos útiles que nos está dando el enunciado, calculamos acá para dos situaciones, o sea, cuando la presión es constante, es decir, que estamos en presencia de cargas estáticas. Esto ya sabemos cómo hacerlo. Tengan en cuenta que acá tenemos todos los controles de soldadura, ¿sí? Por eso es que acá tenemos un coeficiente igual a 1, ¿sí? Este 0,25 estoy también tomando la posición de mayor seguridad, por eso es que estamos adoptando el valor más pequeño para el cálculo de esa tensión admisible. Y para el C2, lo que tenemos en cuenta ahí es que vamos a tener una soldadura en B, ¿sí? Y a tope. ¿Qué más? Hasta ahí tienen el cálculo, como les decía recién, como ya hemos visto en los problemas anteriores. Esta expresión salió del desarrollo teórico para calcular el espesor del cordón longitudinal. Recuerden que las chapas vienen de, por lo general, de 1 o 2 metros por
6 de largo, ¿sí? Entonces, nosotros, de acuerdo al diámetro que tengamos, por ahí van a ser necesarias costuras longitudinales, pero a lo mejor también costuras transversales, ¿sí? Acá, si bien no hay ninguna representada, si ustedes por ahí miran tanques de agua, por ejemplo, los que se usan para las estaciones contra incendios, donde se guarda agua, van a ver en los tanques que hay costuras, digamos, en la dirección longitudinal o bien transversal del cuerpo cilíndrico del tanque. En este caso, esto sería longitudinal y estas costuras serían transversales. Entonces, simplemente acá lo que hacemos es aplicar esta expresión para el cálculo del espesor de esas costuras longitudinales y lo mismo para las longitudes transversales. De acuerdo a la expresión, así como la ven, se dan cuenta que este espesor tiene que ser la mitad de el longitudinal, ¿sí? Por cómo está la expresión. Si esto no se da, es porque algo está mal reemplazado. Lo mismo hacemos para cuando tenemos la situación de presión variable. Y entonces acá ya lo que hay que tener en cuenta es estos pormenores, ¿sí? De que esta tensión ya es la tensión de fatiga, ya no es la tensión de fluencia, ¿sí? Entonces, con esas consideraciones, lo que hacemos, y considerando también de que es una soldadura a tope en B, ¿sí? Encontramos ese coeficiente que era diferente a cuando teníamos cargas estáticas y fundamentalmente esta tensión, ¿sí? Ahí siempre hay problemas cuando hacen ese cálculo. Eso tengan en cuenta. El resto es exactamente lo mismo, es aplicar la expresión, ¿sí? Y en este caso ustedes pueden ver lo mismo que el espesor de la costura longitudinal es el doble que la transversal, por lo que es lo mismo. La transversal es la mitad, por lo que dice esta expresión, es la mitad del cordón longitudinal, ¿sí? Acá más o menos está fácil, digamos, o está más accesible, porque la presión es dato, ¿sí? En el ejercicio que sigue, digamos, la diferencia respecto al ejercicio 4 es que lo que tenemos que hacer es encontrar el punto más desfavorable. Acá sí pueden ver ustedes eso que yo les mencionaba recién, de que en los recipientes, digamos, por las características o las longitudes que tienen las chapas que se emplean para la construcción de estos equipos, es necesario soldar en forma longitudinal y en forma transversal, ¿sí? Es decir, si esto mide 10 metros, es muy raro que encontremos chapas de ese ancho, ¿sí? Entonces, constructivamente, lo que se hace es soldar. Y acá, el punto, digamos, que distingue este problema al anterior, es que lo que tenemos que hacer es encontrar la superficie o el plano donde está la soldadura sometida a una mayor carga. ¿Cuál creen ustedes que es el punto que está más solicitado de este tanque o de esta caldera? ¿Sí? ¿Saben lo que es una caldera? En este caso lo que nosotros tenemos es en el cuerpo de la caldera, podría ser acuotubular o humotubular, eso lo van a ver en una materia de quinto que se llama ingeniería de planta. Lo cierto es que en una caldera lo que ustedes hacen es
transferir calor desde una fuente, energía, a través de las paredes sólidas de los tubos, a una masa de agua, con el objeto de que esa masa de agua pase a vapor, y nosotros sacamos de la caldera vapor, ¿sí? ¿Para qué nos sirve ese vapor? Para usar diferentes puntos de un proceso, calentar una solución, hacer hervir una solución en un evaporador, un intercambiador de calor, ¿sí? como fuente de energía. Entonces, lo que ustedes tienen acá es un sector que está con agua y un sector, una cámara donde hay vapor. Entonces, en esta parte hay vapor de agua y desde una superficie que está en ebullición, ¿sí? Hay una interfase y por debajo de esa interfase hay agua. ¿Cuáles creen ustedes que va a ser este punto? ¿Va a estar con una mayor presión o menor respecto de este punto de acá? Si todo lo que tengo acá es agua y acá lo que tengo es una presión de vapor. ¿Cómo es esta presión respecto de esta? Menor. Menor. ¿Por qué? Porque por arriba del punto la presión de la columna de agua inferior tenés la columna de agua. Bien. Entonces, ¿cuál sería con ese concepto? ¿Cuál sería la sección que está más solicitada o el cordón que está más solicitado? El de la base, el que está más abajo. El de la base, exactamente. O sea, sería este cordón, todo el cordón, y además este punto que pertenece a este mismo cordón, pero de este cordón longitudinal, ¿sí? Entonces, para este plano, yo tendría que calcular la presión que está actuando sobre... Bueno, entonces habíamos quedado que lo que teníamos que hacer es encontrar esa presión máxima o el punto. Seguramente ustedes a esto ya lo han visto o lo están viendo en el fundamento de las operaciones industriales, ¿sí? Seguramente. El cálculo de la presión hidrostática, ¿sí? Debido a esa columna, en este caso de agua, que vamos a considerar el peso específico del agua como 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, ¿sí? Estos son los datos adicionales, digamos, que ustedes deberían tener presente para el cálculo de esa presión total y en particular de la presión hidrostática, ¿sí? Bueno, ¿qué más vamos a sacar del enunciado? Sacamos la presión que está, la presión de vapor, si esto ponemos un manómetro por acá, ¿sí? La presión que está en la cámara de vapor son 10 kilos. Tenemos el diámetro, ¿sí? El diámetro del cuerpo cilíndrico, tenemos la altura, ¿sí? Que nos va a permitir justamente calcular la columna, la presión debido a esa columna de agua. Y acá recuerden de nuevo que yo
trabajo en centímetros porque las presiones están en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, todo lo que está en metros lo llevé a centímetros, ¿sí? Simplemente cambio de unidades. Acá lo que tengo es una 06045 sin tratamiento, ¿sí? El tipo de soldadura, lo decía el enunciado, era en B, ¿sí? Lo dice ahí, y acá ya le está dando un coeficiente de seguridad igual a 0,35. O sea que este valor de acá ya no lo tienen que promediar, simplemente es un dato del enunciado. El C1 se debe a que se han hecho todos los controles de soldadura, es por eso que se adopta acá el valor de 1, y esto sale de tabla, ¿sí? De tabla con el dato de que la soldadura es en B y que la presión es variable, que también lo dice el enunciado. Con eso y sacando la tensión de fatiga, porque estamos justamente con cargas dinámicas, calculamos el sigma admisible. Eso, y con la presión total, que era igual a la presión manométrica del vapor más la presión de la columna de agua, haciendo ese cálculo, considerando que la presión hidrostática se calcula como el peso específico del agua por la altura de la columna, es decir, esto sería igual a ρ, la densidad, por G, eso me da el peso específico, por H, eso me da la presión hidrostática de esa columna. En este caso en particular, la suma de la presión de vapor y la presión de la columna me da 11 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Teniendo en cuenta entonces esa presión máxima, la tensión admisible y el diámetro, yo aplico esos valores en la expresión y puedo calcular el espesor del cordón longitudinal, ¿sí? O sea, estaría calculando el espesor de ese punto del cordón de ahí abajo, ¿sí? Que es el que está más solicitado. Como del desarrollo matemático salió que el cordón transversal es la mitad del longitudinal, ¿sí? Acá se lo puede ver de esta expresión y en el cálculo se puede ver que es la mitad de esto, ¿sí? Eso como una oportunidad de control a ver si han hecho el cálculo de manera correcta. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, por ahora nada. No, profe, Bueno. todo bien. ¿Y el resto? Bueno, este práctico está bastante desarrollado en la plataforma, sé que el profesor, el responsable de la materia, se lo sube parcialmente resuelto, entonces yo trato de simplemente tratar de humanizarlo, digamos, un poquito más y que se entienda, nada más. Si tienen alguna consulta, yo les escribo ahora. Ahí he leído en el chat que, bueno, en las reuniones anteriores sí se presentaban los prácticos. Yo tengo entendido que el profesor de teoría ya les aclaró esto, que no les estaba pidiendo la presentación de los prácticos. Pero una recomendación, tanto mía como del profesor de teoría, es de que lo hagan a los prácticos a pesar de que están casi resueltos en PDF, es que se tomen el trabajo de hacerlo, o en Excel, o con lápiz y papel, y a medida que uno va haciendo, se le van presentando dudas, entonces si se han grabado las clases, las
las pueden rever o recurrir al PDF, pero ¿qué queremos o qué pretendemos nosotros diciéndole esto? Que ustedes saben que hay un coloquio y en los coloquios hay una parte práctica y una parte teórica. Entonces, el coloquio es una antesala de lo que sería el parcial. Entonces, es un indicador muy bueno para nosotros la nota del coloquio. ¿Por qué? Porque si ustedes han hecho los prácticos realmente, eso se ve reflejado en los coloquios, ¿sí? Entonces, por eso es que no le estamos exigiendo la simple presentación de los prácticos, sino más bien que lo hagan ustedes de forma responsable y a conciencia para que después les sirva, porque a nosotros, a mí en particular, no me sirve de nada que presenten el práctico copiado si no lo han entendido. O sea, el mayor beneficio de hacer los prácticos es para ustedes, no para mí. Y otra cosa que seguramente el profesor les debe haber comentado es que las evaluaciones van a ser presenciales. Ustedes saben que se están abriendo más actividades, hay más posibilidades. No sé cómo están todos, a ver, son 28 alumnos. No sé si todos estarán vacunados. La recomendación es que se vacunen en lo posible con las 2 dosis, o sea que completen el esquema de vacunación, porque recuerden que eso le va a permitir también poder rendir, eso seguramente va a ser un requisito del protocolo de evaluación. Entonces, recomiendo eso, ¿sí? De que vayan haciendo esas cosas que van a permitir que todos podamos volver a la presencialidad, y así se termina esta frialdad de la virtualidad, ¿sí? ¿Alguna duda? Profe, cualquier duda que tengamos le podemos consultar por mail. Ahora te lo escribo. En eso estaba, me olvidé. Gracias. Escribir el mail. Ahí. Nosotros, o sea, ustedes conmigo van a ver del TP1 al TP4, ¿sí? Duda o consulta respecto a esos prácticos. El resto con el profesor de la materia, ¿sí? Con el ingeniero Martín. ¿Alguna otra consulta? ¿Están vacunados? Sí, profe. Sí, A profe. ver, ¿pueden ahí, Sí, profe. pueden levantar la mano todos los que están vacunados? ¿Qué tenemos más o menos? A ver, 15, 17. 17, 18 sobre 28, un poquito más del 50%. ¿Y el resto? No, yo sí estoy vacunado, solamente que no encuentro la manita. Ah, listo. Bueno, Yo también, solo que no sé dónde está la manito tampoco. bueno. Bueno, recuerden que la vacunación va a ser una de las alternativas para salir de esto, ¿sí?